Está bien, en la próxima clase vamos a ver vamos a repasar los modelos de elección discreta. A pesar de que lo estén viendo con su otro profesor, a mí me interesa identificar elementos puntuales y clave de los modelos de elección discreta que les van a servir para, no sé si la que sigue o en dos clases, les va a servir para identificar en los modelos de Propensity Score Matching, algo que es clave para poder identificar los grupos de control y tratamiento, ¿no? Pero entonces eso lo vamos a ir viendo, así es que pongan mucha atención en sus clases, pero hay algo clave ahí que nosotros vamos a tomar de esos modelos y que es diferente a la forma de interpretar, bueno, vamos a tomar a ciertos elementos de esos resultados de ese modelo y los vamos a adecuar a los intereses que convienen en la evaluación de impacto. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar la población, la probabilidad estimada para cada uno de los individuos, y esa probabilidad estimada la vamos a comparar con qué tan eficiente el modelo, es decir, cuántos estoy clasificando de manera correcta, de acuerdo a mi variable dicotómica, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes hagan una evaluación de qué también está clasificando su modelo, en eso fíjense mucho, o sea, fíjense mucho y pongan mucha atención, ¿ok? Eso es lo primero que les voy a comentar, que entre una o dos clases vamos a dar un repaso a eso, pero como les digo, vamos a tomar ciertos elementos, ¿no? Pero pues les va a servir también de repaso a ustedes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Punto número 2, en dos clases les voy a dar un paper para que lo expongan. ¿Cómo va a ser la mecánica de las siguientes clases? Que esto es nuevo, relativamente nuevo. Vamos a exponer un paper, lo van a exponer, es decir, vamos a exponer una aplicación, ¿no? Obviamente, si vamos a ver diferencias, les voy a dar un paper, lo revisan, lo exponen para que vean la lógica y ya. Y entonces con Iván van a ver lo que él siempre ha dado, ¿no? Es ese mismo, esa misma metodología, pero con bolitas y palitos, para que ustedes la empiecen a aplicar, ¿ok? Y de manera complementaria, si se portan bien, les vamos a dar el do file del paper que expusieron. No lo vamos a dar en clase porque nos llevaría muchas clases revisar uno solo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos do files? De estos do files, si se portan bien, se los damos. Es que ustedes los van a correr y les van a poder correr y van y corren. Ya están probados, ya los probamos. Pero entonces ustedes con calma y con mucho tiempo pueden dedicarle el tiempo suficiente para irlo revisando poco a poco, porque implican transformaciones de variables, implican hacer eh, algunos procesos iterativos, implican hacer algunas funciones globales, implican hacer algunas gráficas, darles formatos. Entonces, si nos metemos al detalle, lo estuvimos revisando, Iván y yo estuvimos platicando de eso. Entonces, es muy ambicioso querer, por muy rápido que lo veamos, es muy complicado. Entonces, creo que lo que preferimos es enfocarnos bien en esa misma metodología de ese paper, aterrizada a ejemplos que son sencillos de entender, sencillos de aplicar y sencillos de que ustedes los corran, y eso, pero eso ya les va a dar las bases para meterse al otro, y van a ver que el otro tiene muchas cosas, eh, o sea, muchas cosas que nos llevarían mucho tiempo revisar, ¿no? Porque puede ser, ay, ¿qué es un global? Y a alguno de ustedes se les puede olvidar, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, eso no tiene nada que ver con la metodología, ¿no? Sino más bien tiene que ver con el uso del stata. Y meternos a eso, pues nos llevaría mucho tiempo y nunca acabaríamos el curso, dado los temas que tenemos que revisar. No sé cómo veas, Iván, si esta propuesta. ¿Si andas por ahí? Sí, yo estoy de acuerdo. Y ya si tuvieran alguna duda puntual en algún do file de eso,
pues ya nos preguntan. Pero, en general creo que va a ser el reto sería para ustedes, y pero con la confianza de que sí los van a poner a correr. El único que vamos a correr aquí es el de asignación aleatoria, porque ese no lo teníamos dentro de los ejercicios que manejábamos. Y ese es el único que vamos a correr aquí. Y vamos a irlo viendo. Conmigo lo revisamos, ¿ok? Entonces, para eso, ¿cuáles son los temas que vamos a revisar? Vamos a revisar eh, el modelo de asignación aleatoria. Vamos a ver modelos de elección discreta. Vamos a ver diferencias en diferencias. Vamos a ver regresión discontinua. Y básicamente eso. Pues, si me están pasando alguno, pues si se me pasa alguno, luego les digo. Pero en general son los que vemos: matching, difference indifference, asignación aleatoria y regresión discontinua. ¿Ok? Entonces, los papers van a ir exponiendo en la parte teórica antes de entrar a la parte práctica. Entonces ahí se los vamos a ir dando dosificadamente. Entonces entiendo que en algún momento puede ser que lo veamos antes o durante la aplicación de la metodología, dependiendo cómo nos vayan dando los tiempos, ¿no? El primer paper que van a revisar, les voy a dar 2 semanas para revisarlo y para que alguien lo exponga, es el de control de un experimento aleatorizado. Entonces aquí viene la pregunta: ¿quién quiere exponerlo? La verdad no sé si una o dos personas, no sé qué ustedes prefieran, si uno solo o exponerlo con dos personas, porque no somos muchos, ¿no? Al final aquí creo que ya estamos todos, o falta alguien más. ¿Dijo en 2 semanas, doctor? Sí, en 2 semanas. No me digas doctor, dime David. Ah, bueno, David. Bueno, yo me apunto, no sé si otro compañero conmigo quisiera. Yo, Va. Entonces ahorita le subo en la plataforma de una vez lo voy subiendo en la plataforma, lo primero. Ahora lo que queremos no es saturarlo, ¿no? O sea, es decir, no es a fuerza que lo tengamos que ver antes o que lo tengamos que ver después, sino bien también para que no se sientan abrumados y agobiados con sus otras materias, ¿no? Pero creo que va a ser un ejercicio interesante, poderlo revisar. Y una vez les voy a subir el papermate. Déjenme, lo estoy haciendo, ¿eh? Ya, sí, a veces ya me siento como abuelito, de esos que se tardan años en darle clic a algo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy.
Ahora, todos deben de pasar por esto, ¿eh? No crean que alguien se va a escapar. Ya está arriba, ahí pues se pueden checar, nada más para que. De todos modos, ya les pido que también todos lo leamos. Yo lo leí hace tiempo, pero le voy a dar una repasada. Y tratemos de entender, el espíritu no es que lleguen sus compañeros a la exposición y que los traten como el experto y que los quieran cuestionar y preguntar todo como si fueran el experto, sino más bien el espíritu es que entre todos tratemos de entender qué es lo que hizo el investigador o los investigadores, ¿de acuerdo? Identificar esas cosas claves de la teoría del cambio, identificar esas cuestiones clave de la pregunta de investigación, las variables de impacto, las variables de tratamiento, en fin, ¿sí? Siento que estoy hablando con puro fantasma. No, creo que no, profesor. No, profe. Bueno, ¿ya lo vieron? Sí. Sí, ya. ¿Y saben qué voy a hacer? También subir aquí. Si alguno que se quiere ver muy acá, voy a subir la base de datos. También ya está ahí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, ahí ya no sé quién, pero bueno, en 15 días estaríamos revisando esto, ¿les parece? Ahí quedó Jorge y José Ángel, ¿no? Como los que lo iban a exponer. Bueno, ¿cuál es el plan para esta clase? Para esta clase es introducirnos a toda la parte de lo que es la evaluación de impacto, irlo formalizando un poco más y hacer es como una introducción. Vamos a regresar a esta parte formalizada nuevamente, pero lo que quiero hacer es como que un recorrido muy sencillo y de los pasos y cómo llegamos al propensity. Y eso ya nos va a sentar las bases para meternos otra vez a los conceptos, algunos supuestos ya del modelo, y ya meternos al paper y al ejercicio. Y de hecho yo creo que es probable que si esta clase, la próxima clase vamos a eso, sí, la próxima clase es con aquí. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme conectar. Perdón, es que esto. Ya mi iPad está muy viejita y como que necesito un iPad nuevo. A ver si quieren hacer una cooperación.
para su profesor. Obviamente después de terminando el curso, y ya que tenga sus calificaciones, si no le van a decir que Por eso, no, estoy- pues ¿cómo nos dijo si nos portamos bien? no creo que van a decir que los estoy aquí chantajeando. Van a subir video. Profesor, pide a sus alumnos un iPad para pasarlos de semestre. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de ese ejemplo, no? Lo que veíamos es que es muy importante saber identificar cuando estamos generando impacto y cuando no estamos generando impacto. Y lo veíamos en el ejemplo y el ejercicio de las patentes, en donde veíamos que si nosotros partíamos de una situación en donde básicamente teníamos nada más cierta conciencia de que un programa había ido del punto A al punto C, pues lo que habíamos dicho, pues este es un programa que no tuvo impacto y no funcionó, ¿no? Pero si nosotros vemos y analizamos el contrafactual, entonces eso es lo que nos determinaría realmente si tuvimos un impacto, ¿no? Y entonces la diferencia, este impacto o este beta, de impacto, sería de 3, ¿no? Es decir, lo que evitó el que nosotros tuviéramos es decir, se implementa una política y a la hora de que nosotros implementamos una política, lo que nos damos cuenta es que la caída en la generación de patentes hubiera sido mucho mayor, ¿no? Bueno, o mayor, ¿no? Dependiendo de lo que estamos analizando. Y entonces, pues, si nosotros nos hubiéramos fijado nada más en esta parte, pues hubiéramos dicho, este programa no tiene absolutamente ningún sentido y no tiene ningún efecto. Pero cuando nosotros analizamos el contrafactual, pues es ahí donde es determinante. Ahora, lo que nosotros ya tenemos claro y sabemos en evaluación de impacto, ¿a qué nos referimos con un contrafactual? Con ese contrafactual nos referimos a un individuo, y que está al mismo tiempo en la situación de que fue tratado y que no fue tratado. Dado que yo lo puedo identificar en esos dos momentos, restando o sacando la diferencia entre de esa variable de impacto del individuo en esas dos situaciones, pues yo encontraría en ese momento el impacto, es decir, tengo un contrafactual y eso me da un treatment effect, ¿no? El efecto de tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy, muy, muy sencillo. Eso nos ayudó un poco lo que vimos la clase pasada y esta parte de choro que nos aventamos las primeras clases, pues eso me cobra sentido porque es cuando ya nosotros nos situamos y entendemos bien de lo que estamos hablando perfectamente, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, yo si tengo una política o cuando parto de analizar una política, un programa, pues yo no parto de analizar solamente a un individuo, ¿no? ¿Están de acuerdo? De lo que yo parto es de analizar una serie de individuos. Es decir, y entonces, ¿qué es lo que yo tendría que obtener? Pues lo que yo trato de obtener, obviamente, si yo saco la función de densidad del grupo de individuos, dado que es del grupo de individuos que no fueron tratados, y saco la función de densidad de los individuos que fueron tratados, ¿cómo la saco? Pues lo puedo obtener con la esperanza matemática. Y la esperanza matemática, si la vieron en sus clases, debieron de verla un poco en sus clases de matemáticas, pero bueno, si no es, simplemente es el promedio de una función de probabilidad, o sea, es la media, pero dado que estamos partiendo de funciones de probabilidad, lo que nosotros deberíamos tener entonces es que ya no estamos hablando de un efecto de tratamiento, sino estamos hablando de, perdón, es que para allá, es muy lenta. Ya estamos hablando de un efecto promedio de tratamiento, un average treatment effect. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque entonces yo puedo tener un individuo que no fue tratado, ¿no? Y ese individuo, dentro de la función de densidad, se coloca en este punto.
o una serie de individuos se colocan hasta ahí, ¿no? Hasta esa parte de la curva. Y otros grupos se colocan hasta acá, ¿no? En fin, puedo tener abajo de la curva todos los individuos que están dentro de los individuos que no fueron tratados, ¿ok? Entonces, estos individuos son la función, estos individuos me estarían representando esa función de densidad. Ahora, la función de densidad, ¿cuál es la expectativa? Dado que yo estoy tratando de generar un efecto positivo o algo, yo tendría la función de densidad de los individuos que están marcados con 1, que representa que fueron tratados, donde de 1 es igual al que fue tratado, ¿sí? Y de 0 fue el que no tratado. Así simplemente, ¿no? Entonces ese 1 y ese 0 me están representando que uno fue tratado y que otro no fue tratado. Una vez que yo tengo estas funciones de densidad, yo lo que saco es, o lo que intento sacar es el promedio de esa función de densidad, ¿no? Como les decía, yo puedo tener un individuo en esta parte de la distribución o puedo tener un individuo tratado en esta parte de la distribución, pero yo no voy a comparar esos individuos en los extremos. A mí lo que me interesa es comparar en promedio cuál ha sido el impacto de haber sido tratado. Y entonces, por lo tanto, si yo tengo el efecto promedio, o sea, tengo, no el efecto, sino tengo el promedio de la función de los no tratados en mi variable de impacto, que es mu0, y tengo el promedio de los que sí fueron tratados, al final de cuentas, comparando estas medias, yo podría obtener ese efecto promedio de tratamiento, que es este, el average treatment effect. Y entonces, y eso lo representamos en una curva, en una simple simplificación, yo diría que el efecto promedio de tratamiento no dando simplemente que la esperanza matemática de la diferencia de medias, es decir, si no es cierto, la esperanza matemática es de la diferencia dado que fui tratado y dado que no fui tratado, ¿sí? Esto lo puedes componer así, ¿no? Esperanza matemática, que es lo mismo, ¿no? No la esperanza matemática de Y0, ¿no? Simplemente es una simplificación. O sea, esta resta es simplemente eso. O que esto es equivalente a decir que el efecto promedio de tratamiento es igual a la resta de 1 menos U0. Así de sencillo. ¿Ya? Ahora, también lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? Es decir, esta simple expresión pueden encontrar en muchos libros o manuales de evaluación de impacto, pero también la pueden encontrar así, ¿no? Y simplemente es exactamente lo mismo, ¿no? Se dan cuenta que esto es una media, ¿no? Tengo la sumatoria de I hasta N, dado que fui tratado, dividido entre 1 entre N, que es el total de la población. Esto es exactamente igual que la media, que mu. Y menos la multiplicación del total de la población de los individuos, dado que no fueron tratados. Y entonces lo que yo estoy diciendo es que simplificando esto, simplemente factorizo, y entonces lo que yo tengo es esta diferencia, esto es exactamente igual a TI, ¿eh? Y esta TI es simplemente la diferencia de la media dado que fui tratado, menos la media o la esperanza matemática dado que no fui tratado. Y eso al final me da lo que es el efecto promedio de tratamiento. Entonces, esto no solamente, si nosotros
Si nosotros sabemos perfectamente que estoy hablando de que yo, ¿por qué puedo hacer esta resta? Porque estoy trabajando con un contrafactual, ¿de acuerdo? Si no tengo un contrafactual, no puedo hacer esta resta, ¿sí? Entonces, si tengo un contrafactual adecuado, punto número uno, y después tengo la función de densidad de los individuos que fueron tratados y dado que no fueron tratados, simplemente la resta de la esperanza matemática de las dos funciones de densidad me da el efecto promedio de tratamiento. Y por lo tanto, eso me da el impacto. Este impacto que vimos acá, al final, si yo tuviera aquí varias empresas, me daría, y estas fueran medias, pues es una resta, ¿no? Y esa resta de 6 menos 3, ¿cuánto es? 3, ¿no? Y ese sería el impacto positivo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, ¿verdad? Está muy sencillo. Ahora, y ahorita que vamos a entrar a eso, es otro de los conceptos que está, bueno, vimos el concepto del contrafactual y vimos el concepto de, de sesgo, ¿no? Entonces, y uno de los sesgos más importantes que nosotros encontramos es en la evaluación de impacto, es el de autoselección, ¿ok? Si nosotros, o sea, nosotros tenemos que tener consciente y bien presente que cuando nosotros, que cualquier experimento está propenso a tener un problema de autoselección. Y entonces, por lo tanto, cuando nosotros hacemos un ejercicio de evaluación que elimina ese sesgo de selección, y eso es lo que quería decirles acá, el impacto se mide simplemente sacando la media de un grupo y la media del otro. Como estoy hablando de funciones de densidad, de probabilidad, de dos grupos, si yo saco la diferencia de medias que han estado viendo con Iván, esa diferencia, si yo veo que es estadísticamente significativa y aparte la transformo en un número, pues yo podría tener tanto el impacto como que esa diferencia es estadísticamente significativa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa resta, si yo, pero vean que es muy importante, ¿por qué no podríamos decir, o por qué en los ejercicios que han estado haciendo con Iván, si los aplicamos a un programa, ¿por qué no podríamos decir que estamos haciendo, que sacando el impacto? Por este hecho que les estoy diciendo, de la autoselección, porque hay sesgos que no estamos midiendo, y aparte, no solamente eso, hay características, o sea, no son ejercicios que podamos garantizar que son totalmente aleatorizados, y por lo tanto, no podemos asegurar que tenemos un contrafactual eficiente, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, cuando ustedes hacen el ejercicio con Iván, pues podemos sacar una diferencia de medias. Esa diferencia de medias puede ser estadísticamente significativa, pero simplemente está hecha o sea, en términos de impacto, estaría o se habría hecho con solo la variable de impacto sin tomar en cuenta o sin validar que hayamos hecho un ejercicio aleatorizado o sin validar que tengamos un control o que tengamos variables de control que me permitan reducir los sesgos que pueden estar implicados en la evaluación de impacto. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Si nosotros, entonces, resumiendo, si nosotros logramos tener un control eficiente, si no tenemos sesgos, el impacto simplemente es esa diferencia de esas dos esperanzas matemáticas. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que nunca podemos, no necesariamente estamos libres de pecado, ¿no? Tenemos estos problemas de autoselección. Bueno, y ahorita vamos a verlo un poco más claro. ¿Sí? Pero bueno, entonces, si nosotros, o sea, ¿cuál sería nuestro ideal? Nuestro ideal es que nosotros logramos tener, o sea, tenemos que tomar en cuenta algunos elementos
a la hora de que hacemos evaluación de impacto, que lo que tenemos que tener es modelos en donde, sí, o evaluaciones de impacto en donde logremos tener cierta validación externa, y bueno, tendríamos que tener validación interna y cierta validez externa. ¿Por qué? Porque entonces nuestra aspiración es que las evaluaciones de impacto nos lleven a la generalización de un conocimiento. Aquí, y un poco adelantándome a lo que vamos a ver de manera muy rápida en la próxima clase, nos enfrentamos como a dos visiones o a dos campos o dos formas de abordar la evaluación de impacto. ¿Okay? Una es con modelos estructurales y otra es con modelos más experimentales como esto, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Supongamos que yo parto de que la pobreza, o sea, yo hago una teoría y digo que la pobreza es una función de las condiciones, bla, 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 y que depende de 3 variables, ¿no? Si yo aplico un modelo estructural basado en la teoría económica y digo que la pobreza se redujo dado que tuvo impacté una variable y dado que impacté esa variable, logré desviar a mi variable de impacto, no sé cuántas desviaciones estándar o lo que se les ocurra, y por lo tanto yo podría, perdón, ya, se me había bloqueado. Entonces yo podría decir, con base en la teoría y con base en los resultados, que a lo mejor sí estoy teniendo impacto. ¿Cuál es el problema de estos modelos? Pues que a veces, pues, como dicen los clásicos econometristas, torturan los datos y hacen que el resultado salga, ¿no? Y entonces, por lo tanto, pues ahí tú podrías decir, pero pues entonces hay una caja negra que no sabes realmente qué está pasando, si realmente está teniendo el impacto esperado, ¿no? Ese sería el enfoque estructural de cuando quieres evaluar impacto. Por otro lado, tienes estos aproximaciones más experimentales, ¿no? Y mucho trabajando a nivel micro, trabajando con los individuos, ¿no? Y entonces, por lo tanto, lo que tú tienes la aspiración en este tipo de aproximaciones es que tu modelo tenga validez interna y que logres casarlo con una teoría del cambio y que tenga cierta validez externa, es decir, que lo logres generalizar, pero difícilmente es tan generalizable a nivel, pues o sea, podría ser que en un contexto sí funcione y que pueda ser generalizable a través del tiempo en ese contexto, pero que en otro país, en otro continente, pues no necesariamente vaya a ser de esa manera, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos tomar en cuenta cuando hacemos evaluación de impacto. Entonces, tercer elemento, nosotros dependemos de los resultados y de la información que nos están generando los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros dependemos totalmente de que podamos contener la información. Les digo que ya está fallando mi iPad. Ya se volvió a bloquear. Lo que nosotros tenemos es o sea, dependemos totalmente de un proceso que nos esté generando información de los individuos, o sea, captar información, ir a encuestarlos, ir a seguirlos, irles a preguntar información. Y muchas veces nosotros tenemos un problema de que perdemos muestra, es decir, alguien se murió, alguien se mudó, alguien ya no quiso contestar. Entonces, ahí tenemos que lidiar con otro de los elementos importantes en la parte del attrition. Ya me estoy desesperando. Ah, perdón, voy. Y es que aquí tengo mis notas. Voy. Ya me voy a comprar una para
No le doy vergüenza. Perdón, es que les digo, ya me está fallando el iPad. ¿Ya ven mi pantalla otra vez? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, y entonces, bueno, lo que les decía yo, corremos el riesgo de que podemos perder información. Y ese es un problema bueno, que no solamente en evaluación de impacto pasa, muchos modelos pueden tener un problema, sobre todo cuando tienen información longitudinal y hacen análisis longitudinal, pues pueden tener esta pérdida de muestra, el que es el famoso attrition, es decir, en un periodo lo tienes y en el segundo periodo ya no lo tienes. Y entonces uno tiene que lidiar con estos elementos, porque si el attrition o la pérdida de muestra te tiene un efecto sobre la distribución que estás analizando, pues al final de cuentas te van a sesgar los resultados del impacto que estás obteniendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Les queda claro? Ahora, el otro elemento que les estaba yo comentando, pues es el sesgo de selección. ¿Qué pasa con el sesgo de selección? Pues eso deriva del problema de autoselección. El ejemplo clásico de las becas. Si ustedes quieren comparar, si ustedes sacan o obtienen un grupo de control, o sea, supongamos que todo el universo de estudiantes están en un salón de clases, ¿no? Y entonces en ese salón de clases están pues, todos los tipos de estudiantes, ¿no? 50 estudiantes. Y de esos 50 estudiantes tú llegas y les dices, oigan, quiero darles una beca. En primer lugar, si tú no tienes bien diseñado tu programa, es muy probable que se lo des de por sí a los que tienen mejor promedio. Y los que tienen mejor promedio, generalmente ya son buenos estudiantes, es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta de la desventaja que es como que si quisieran comparar ¿a quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? No se me ocurre ahorita bien, pero es como si quisieran comparar a alguien que de por sí ya es bueno con un grupo de los que de por sí son promedio. ¿Me explico? Eh, entonces, no lo saben. ¿Les gusta la Fórmula 1? Entonces, ¿por qué eso? Porque es bueno el campeón mundial, ¿no? ¿Por qué es bueno? ¿Por el auto? ¿Porque realmente es él? ¿O porque realmente los demás son muy malos? Es exactamente lo que pasa, ¿no? Entonces no sabemos qué es lo que está causando el impacto. Entonces, si tú quieres comparar al campeón del mundo con el último lugar, pues no es una comparación justa, porque aparte no tienen las mismas condiciones iniciales, ¿no? Entonces, es lo mismo, es decir, tú quieres comparar a un alumno que de por sí ya es bueno y que de por sí va a sacar 10, y le terminas dando la beca a él, y lo comparas con alguien que de por sí está malo, o sea, está en el promedio, y no porque sea malo, sino porque sus condiciones lo han llevado porque no lo sabemos, sus condiciones de hogar
o de deficiencias en algún ciclo escolar que le tocó un profesor muy malo, en fin. Si tú los comparas, al final de cuentas tienes un sesgo, ¿no? Entonces, primero, un sesgo es que si no diseñaste bien tu programa, es probable que se lo estés dando a alguien que de por sí es bueno. Y no solamente es eso, sino que el propio alumno se autoselecciona. O sea, ¿ustedes creen que un alumno que tiene un promedio de 7, pero que es muy inteligente, pero que tiene que ir a trabajar, pues supongamos que él sí lo ocupa y tiene que mantener, a ayudar al ingreso de su hogar, bla, bla, bla. ¿Ustedes creen que dado su promedio se vaya a ir a postular a la beca? Pues él mismo o sea, hay un proceso de autoselección, ¿no? Él mismo se descarta, él se autodescarta antes de. ¿Y eso qué hace? Pues que otra vez la comparación no sea lo más adecuado. Y por el contrario, los que por sí ya tienen un buen promedio, pues ellos se autos dicen, yo sí yo tengo probabilidad porque soy bueno, ¿no? En nuestro caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasaba con nuestros programas de educación financiera? Los que llegaban por sí solos a tomar el taller de educación financiera es porque realmente ya tenían o querían mejorar o que estaban conscientes de que querían cambiar su situación. Entonces ya estaban autoseleccionados. Entonces no es lo mismo que Juan Carlos llegue aquí a que yo le dé clases de finanzas personales, a que yo saque de la calle a un tipo y que le diga, oye, ¿no quieres aprender finanzas personales? Pues no, porque dice, o sea, Juan Carlos ya estaba se autoseleccionó, o sea, hubo un proceso de autoselección porque él quería mejorar y el otro va a decir, pues si quieres, dime qué tratas, ¿no? Pero ni me va a pelar porque no es su objetivo ni es su intención. ¿Sí? A lo mejor le sirve un tip, a lo mejor no, pero en esencia Juan Carlos ya sabemos que va a mejorar porque él ya tiene la intención de mejorar, ¿no? Entonces, otro de los puntos que nosotros tenemos que lidiar en evaluación de impacto. Entonces, tomar en cuenta en evaluación de impacto, validez interna, validez externa, problemas que podemos enfrentar de pérdidas de muestra, tenemos que lidiar con el sesgo de autoselección, ¿no? ¿Ok? Ahora, qué es lo que pasa cuando yo tengo asignación aleatoria en esta cuestión de la autoselección? Cuando ese ejemplo me gustó, si yo salgo aquí a la calle y de manera aleatoria selecciono a mi grupo de control y de tratamiento, ¿están de acuerdo que ninguno llegó por sí solo a que yo le diera un apoyo? ¿Están de acuerdo? Y entonces, si todo fue totalmente aleatorio, o sea, fue totalmente random, no es automáticamente se está eliminando este sesgo de autoselección. ¿Sí lo ven? Entonces, si yo, por eso dicen que el Golden Standard es un ejercicio aleatorizado. Entonces, por eso dicen que el Golden Standard es un ejercicio aleatorizado, perdón, otra vez. Porque automáticamente, al seleccionar a mis grupos de control y tratamiento de manera aleatoria, no está presente ese sesgo de autoselección. Y entonces, en mi grupo de control, voy a tener de todo, ¿no? Voy a tener tanto gente que de por sí es buena con sus finanzas, como gente que hay más o menos, y hay gente que le interesa cambiar y gente que no le interesa cambiar. Y de mi grupo de tratamiento también voy a tener de todos estos. Entonces no hay un grupo que predomine. Si en un grupo predomina la autoselección, estoy sesgando mis resultados. Pero si yo hago el ejercicio totalmente aleatorizado, en donde todos tienen la misma probabilidad de estar en el grupo de tratamiento, o en el grupo de control, y que es independiente al tratamiento, eso se llama, a eso se refiere esto, independencia al tratamiento, es decir, que reciben el tratamiento de manera, o sea, que no hay ninguna relación, dadas sus características, que estén haciendo que uno reciba o no reciba el tratamiento. ¿Sí? Y esto es muy sencillo. Yo agarro a los primeros de manera aleatoria un grupo aquí y va a estar en mi grupo de
de control y voy a dejar otro grupo y va a estar en el grupo de tratamiento, independientemente si es hombre, si tiene 20 años, si tiene 53, bla, bla, bla. Y que el hecho de que yo le haya dado tratamiento a este es independiente a cualquier característica de este individuo, porque fue totalmente aleatorio la asignación que cayera en uno de estos o en otro, o en el otro grupo. ¿Sí? Es decir, los atributos de los individuos no tienen nada que ver en la asignación al tratamiento, porque el tratamiento, el que yo le haya dado tratamiento es totalmente independiente. Ahora, algo que no se me confunda y que es muy probable, o sea, el hecho de que yo tenga una asignación aleatorizada no significa que yo pueda hacer un muestreo focalizado, porque a lo mejor yo estoy tratando con cierto universo de estudiantes, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con estudiantes, pues voy a establecer ciertos criterios para mi muestra, ¿no? Primero, pues a lo mejor estudiantes que de cierto grupo de edad, de cierta región, de cierto tipo de escuela. O sea, yo puedo establecer un muestreo en varias etapas o polietápico o con ciertas características, ¿no? Pero esto no significa que si yo quiero evaluar becas, me salga a agarrar, salga aquí a la calle y como agarré de manera aleatoria a la vendedora de quesadillas, pues ya estoy así, tengo un golden standard, ¿no? Y ya tengo un control eficiente, ¿no? Eso no significa, ¿sí? O sea, no significa que yo vaya a agarrar al de la trapalería, a la vendedora del Oxxo, al que se va saliendo del gimnasio. O sea, no. O sea, no significa que tengo que agarrar a toda la población y de ahí saco mis controles, ¿no? Sí te puedo tener un muestreo, o sea, puedo tener un muestreo aleatorizado, o sea, puedo tener un muestreo focalizado, dentro de ese muestreo y hacerlo aleatorizado y a partir de eso construir mi grupo control y tratamiento. Y como yo lo hice de manera aleatorizada, yo sé que ese sesgo de autoselección no existe. Así de sencillo. Y entonces, por lo tanto, como es independiente, el que yo le haya asignado al tratamiento, pues es independiente, al final lo que yo tendría es que la diferencia o el impacto es simplemente esto. ¿De acuerdo? Ahora, pues desafortunadamente a veces no existe, ¿no? Esa situación. Y lo que yo tengo es que es muy probable que yo le haya dado, que tenga presente esa asignación al tratamiento, o sea, que tenga esos sesgos de selección, es decir, que yo le haya dado a alguien un programa cuando no debía dárselo, o no le di cuando debía habérselo dado, ¿no? Y entonces, por lo tanto, cuando eso sucede, yo debería partir mi impacto en dos, ¿ok? Uno sobre realmente la asignación de tratamientos sobre los tratados y la asignación a tratamientos de los no tratados. Es decir, cuando le asigné a quien no debería asignarle, o sea, esta asignación del tratamiento M, dada mi población total, o sea, cuando no se los debí dar y cuando sí se los debí dar. Entonces yo tendría dos escenarios, ¿no? A un grupo que no le debí dar, pero que dado que tengo presente ese sesgo de autoselección, se los di, entonces le asigné voy a tener un efecto de tratamiento sobre los no tratados y voy a tener un efecto de tratamiento sobre los tratados. Es decir, este efecto de tratamiento sobre los tratados es el que se estima generalmente cuando no puedo garantizar la aleatoriedad en una evaluación de impacto. Entonces, ¿por qué? Porque le asigné
tratamiento a un grupo que no debía, ¿no? ¿Ok? Entonces, voy a tener esos dos poblaciones, es decir, generalmente nadie habla de estos, pero realmente es el complemento. Pero entonces, cuando yo sé que tengo un problema de autoselección y que eh, no logré eliminar la aleatoriedad, o más bien que no logré garantizar la aleatoriedad, perdón, yo lo que me voy a fijar es en obtener el average treatment untreated, o sea, el efecto de tratamiento sobre los tratados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo después de que yo tengo mi información, voy a hacer un ejercicio en donde voy a reducir mi muestra al nivel de que yo garantice que mi grupo de tratamiento y mi grupo de control se logre restaurar de alguna manera esa aleatoriedad. ¿Y cómo voy a restaurar esa aleatoriedad? Con con lo poco que tengo, que son las características observables de los individuos. Y entonces yo voy a estimar no el efecto de promedio de tratamiento. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta que todo esto, el efecto promedio de tratamiento sobre los tratados y el efecto de tratamiento sobre los no tratados es igual al ATE, ¿sí? O sea, es todo, pero no puedo calcular este ATE, el Average Treatment Effect, porque hay una parte que no debería tomar en cuenta porque eso me está sesgando mis resultados, porque tengo presente un problema de autoselección, ¿ok? Y entonces por eso yo parto este ATE en esos dos bloques, y al que a mí me va a interesar es estimar el efecto promedio sobre los tratados. Y entonces si yo quito el problema de autoselección, o sea, si yo restaurara la autoselección y quitara el efecto sobre los no tratados, o sea, se darán cuenta que me quedo solamente con esta parte. Es decir, el efecto promedio de tratamiento, dado que fui tratado, menos el efecto, o sea, es decir, este ATE se me convierte en el ATT, es igual al ATE, siempre y cuando yo restaure la aleatoriedad, es decir, que no tenga una situación en donde tenga un individuo donde tenga la esperanza matemática de Y, dado que debí ser tratado, pero no fui tratado, ¿sí? Si yo logro tener eso, al final de cuentas lo que yo estaría garantizando que el ATT es igual al efecto del promedio de tratamiento. ¿Por qué? Porque no tuve esa asignación aleatoria. ¿Ok? Vean. Al final de cuentas, este es el efecto promedio de tratamiento que les acabo de mencionar, bueno, que estaba escribiendo ya allá arriba. Entonces, es la esperanza matemática, dado que o sea, es la esperanza matemática del individuo, dado que fue tratado, menos la esperanza matemática del individuo que no fue tratado, dado que los dos tenían la misma probabilidad de ser tratados. Aquí está la clave. Es decir, este y este tienen la misma probabilidad de haber sido tratados. Sí, sí, sí lo entienden, ¿no? Es que luego a veces cuando uno le empiezan a recitar estas cosas, como que suena de una cuestión de que uno está loco, pero ya no puedo borrarlo. Pero en esencia es eso. Vean, el efecto promedio de tratamiento es dado, es la esperanza matemática, o sea, esa resta que hemos visto, es dado que tengo un individuo que fue tratado menos la esperanza matemática de que no fue tratado, pero que tenían la misma probabilidad de ser tratados. El sesgo de selección es esto, cuando tengo la esperanza matemática del individuo
que no fue tratado, pero que sí tenía la misma probabilidad de ser tratado, o menos la esperanza del individuo de I, pero dado que no fue tratado. Esto es lo que me está sesgando, porque tengo individuos no tratados, pero que sí debieron ser tratados. ¿Lo ven ahí más claro o no? Sí, profesor. Y entonces, por lo tanto, esto que vimos allá, este es el A, no sé cómo lo puse ahí arriba, ATNT. Sí, es esto, este es el sesgo, dado, no fui tratado, pero tenía la probabilidad de ser tratado. Y bueno, tengo unos que no trataron y no tenían la probabilidad de ser tratados, eso está bien. Pero esto es lo que me está sesgando los resultados, porque al final de cuentas están teniendo impacto en esto. Y entonces el ATE es el resultado del Average Treatment Effect. Pero no puedo calcular, entonces, no puedo calcular esto de esta manera, o sea, no puedo sacar de manera directa el Average Treatment Effect porque tengo esta parte de sesgo. Entonces, si yo saco ese, pues voy a estar sesgando. Entonces, si yo multiplico este por cero, ¿o qué significa eso? Que solamente me voy a fijar en los que tienen la misma probabilidad, dado que no fue tratado y no fue dado que fue tratado y dado que no fue tratado, pero que tienen la misma probabilidad, voy a hacer el cálculo sobre este grupo nada más. Y por lo tanto, en las estimaciones que van a ver en muchos modelos, no estiman el average treatment effect, solamente cuando es un ejercicio aleatorizado. Y lo que estiman es el ATT. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden o les estoy hablando en chino? ¿Sí me logro hacer entender? ¿O no? ¿No? ¿No me hago entender? Bueno, la próxima clase vamos a regresar a esto. Y lo vamos a volver a repasar. Y vamos a profundizar un poquito más en los supuestos. Pero, en esencia, es esto. El sesgo de selección me está llevando a que yo no pueda calcular el impacto de manera directa sobre el average treatment effect, sino que tengo que hacerlo sobre los tratados, el average treatment untreated, o sea, el efecto de tratamiento sobre los tratados. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que dice el paper famoso de Rosenbaum y Rubin? El paper famoso de Rosenbaum y Rubin dicen que generalmente lo que nosotros tenemos en la vida real son, es información que está llena, que puede estar llena de sesgos, porque nosotros en la realidad que tengamos un ejercicio totalmente aleatorizado, pues es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Entonces, se requiere dinero, se requiere tiempo, se requiere voluntad. Ya vimos que mucho de esto pasa por la voluntad. Y entonces, Rosenbaum y Rubin al final terminan generando una de las metodologías pioneras dentro de las evaluaciones cuasi experimentales, que es el método de matching. ¿Qué quiere decir esto? Ellos parten de un supuesto, y en esencia, así resumido todo esto, es lo que dicen ellos que a la hora de que yo controlo por una serie de características X, estoy restaurando la aleatoriedad. ¿Por qué? Porque estoy haciendo que mi control sea eficiente. Esto no necesariamente sucede porque hay cosas que, como vuelvo a decir otra vez, otro de los conceptos, hay, hay características no observables que no podemos controlar. ¿Cómo?
la disciplina, la resiliencia y todo eso. Pero a la hora de que yo controla por una serie de variables X, lo que nos dice esto es que nos hace restaurar este propuesto de independencia. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener un ejercicio de impacto en donde voy a tener un grupo de control y tratamiento que va a ser independiente, que va a restaurar la independencia, que va a restaurar esta independencia al tratamiento, dado que tengo una serie de características X. Para ponérselo en términos terrenales y en términos muy de la calle, es simplemente que si yo salgo a la calle y conté, bueno, yo sé que yo tengo un grupo de control y de tratamiento que no son los más eficientes, que no fue seleccionado de manera aleatoria. ¿Qué es lo que yo buscaría encontrar? Un buen alumno, como Juan Carlos. Híjole, Juan Carlos. Y a otro buen alumno como Cristian, ¿no? Supongamos que los dos son buenos alumnos, ¿eh? Porque no lo sé. Pero supongamos que los dos son buenos, ¿no? O sea, o sea, supongamos que Cristian está dentro de, o sea, no sabemos, ¿no? Pero Juan Carlos cae en un grupo y Cristian cae en el otro, ¿no? Y uno está dentro del grupo de control y grupo de tratamiento. Y también está Noemí, y están todos, y hay un montón de más alumnos de la facultad en cada uno de los grupos, ¿ok? ¿Qué es lo que dice? Entonces, dado que yo les di becas al grupo de control y tratamiento de ustedes, y que no fue seleccionado aleatoriamente, y que seguramente como los dos son buenos, los dos tenían, o sea, y ahí está la clave, los dos tenían la misma probabilidad, ese es un supuesto, suponemos que son buenos. Entonces, si suponemos que son buenos, los dos tenían la misma probabilidad de recibir la beca. Nada más que uno nunca vio la convocatoria y el otro sí. Y entonces, por lo tanto, uno sí recibió la beca y otro no recibió la beca. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a yo hacer? Voy a tratar de encontrar a mi grupo de control, pero voy a hacerlo en función de una serie de características X, ¿ok? Observables. Entonces, miren, los dos vienen con playera gris. Bueno, aquí se ve gris, medio, bueno, oscura. Entonces, si supongamos que eso fuera una característica determinante, que los caracteriza de alguna manera y que los hace similares, pues ese sería, el color de la playera sería una de mis variables que yo metería en mi modelo para asegurarme que estoy teniendo un control eficiente. Pero no solamente eso, ¿no? Puedo ser la edad, puedo tener una variable como el tamaño de hogar, su ingreso o ingreso de su familia. Entonces entonces supongamos que todo eso, en todas esas características, ellos se parecen. Por lo tanto, entonces ellos serían un grupo, uno estaría en mi grupo de control y uno en mi grupo de tratamiento. Y yo compararía a Cristian con Juan Carlos solamente con él, no con el resto. Es decir, yo lo que estoy tratando de encontrar es a su clon, a su igual, dentro del grupo de control, y no lo voy a comparar contra todo el grupo de control, lo voy a comparar contra un individuo o ciertos individuos que estén dentro del grupo de control, pero que sean muy parecidos dadas esas características X, ¿sí? Entonces, ahí es donde dicen que se restaura de alguna manera la aleatoriedad. ¿Por qué? ¿Por qué se restaura la aleatoriedad? Porque entonces los dos habrían tenido la misma probabilidad de recibir el apoyo, porque tienen el mismo promedio, tienen más o menos la misma edad, tienen novia los dos, o no tienen novia, o sus papás viven, sus ingresos, sus papás tal, su hogar tal, viven en cierta región, o sea, una serie de características que me está haciendo que sean prácticamente muy similares. Y entonces, si en características observables son muy similares, también es muy probable que en características no observables lo sean. Pero eso no lo puedo garantizar, ¿no? Por eso es criticable, o por eso critican a veces mucho estas metodologías, porque no puedes garantizar
que las características no observables estén presentes. Pero lo que dicen Rosenbaum y Rubin es que sí se logra restaurar la aleatoriedad, dado que tienen las mismas características. Y en la metodología de matching lo que hacen es que tú puedes comparar a Cristian con Guillermo, Jorge, José Ángel y Juan Carlos, sacas el promedio de ellos 4 y lo comparas con el de Cristian. Y entonces puedes hacer un matching 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 10, o tú determinas con cuántos quieres comparar, pero y para eso vamos a ver metodologías en donde estableces que lo comparas o que comparas con los individuos que en estas características X no tengas diferencia, o sea, que la diferencia sea igual a 0. O sea, la media de edad de un grupo, del grupo de tratamiento, del grupo de control, para que sea un grupo de control eficiente, debe ser igual a 0. O sea, partes de una hipótesis nula. Y entonces tienes que aceptar la hipótesis nula de que esa diferencia de medias es 0. Entonces vean cómo en todo el proceso del matching tienes que estar probando hipótesis. Y entonces el momento que tú demuestras que tienes en tu grupo de control, seleccionas a los con los que realmente quieres comparar los de tratamiento, eso se le llama balanceo, es decir, tu grupo de control y tu grupo de tratamiento está balanceado, ¿ok? Porque tienes suficientes controles para comparar a tu población que recibió el beneficio, ¿no? Que recibió tratamiento. Pero todo parte de eso, de las características observables que yo estoy ingresando en mi modelo. Y entonces esto que vimos anteriormente se reestructura, porque entonces es la esperanza matemática dado que recibí tratamiento y, bueno, más bien, la esperanza matemática del grupo que recibió tratamiento, dado es una serie de características X que me restaura la aleatoriedad, es decir, que tengan la misma probabilidad de haber recibido el tratamiento, ¿ok? Y lo voy a comparar con el grupo de control, dado que no recibió tratamiento, y por lo tanto, al final de cuentas, eso me lleva a restaurar la aleatoriedad, que al final de cuentas es esto, ¿no? Estoy eliminando ese sesgo de selección, y lo que yo voy a tomar en cuenta es, voy a analizar solamente a los que potencialmente recibieron el efecto, porque solamente estoy tomando, vean, aquí se ve muy claro en este, o sea, fíjense en este, ¿sí? Ahí se ve muy claro. O sea, esta aleatoriedad o el efecto de tratamiento es igual a esto. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es estas X, porque estoy controlando por esas características X, ¿sí? En el momento que yo controlo por estas características X de los individuos, el efecto promedio sobre los tratados es exactamente igual al efecto promedio de tratamiento. ¿Por qué? Porque en este caso, el efecto promedio de tratamiento está controlado por una serie de covariables X y que me aseguran que me restauran el supuesto de independencia, es decir, ¿por qué? Porque los dos tienen la misma probabilidad de recibir ese tratamiento. Y entonces, al final de cuentas, vuelvo a lo mismo. El efecto promedio de tratamiento es simplemente una media, una diferencia de medias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa media, el efecto promedio de tratamiento, dado que fui tratado, está controlada por esta cierta serie de características X. ¿Alguna pregunta? ¿Sí más o menos les quedó claro?
Ay, perdón, el grupo de tratamiento tiene que ser aleatorio y el grupo de control se puede seleccionar entonces conforme a las características. No, aquí, cuando tienes un ejercicio totalmente aleatorizado, pues los dos los tienes, tanto el control como el tratamiento es aleatorio, ¿no? Ahí no hay problema. En el momento que tú no tienes un ejercicio aleatorizado de inicio, antes de iniciar la evaluación de impacto, y de hecho antes de dar el tratamiento, o sea, para que tú tengas un ejercicio totalmente aleatorizado, tienes que tomar en cuenta que en el momento que vayas a hacer la evaluación, debes seleccionar a los dos grupos antes de darles el tratamiento, ¿sí? Cuando tú llegas con individuos que ya recibieron el tratamiento, tienes que conformar un grupo de control. Es decir, tú a lo mejor puedes agarrar una población aleatoria, pero eso no significa que sea aleatorizado, ¿sí me explico? Porque al final, o sea, incluso dentro de los tratados, tú puedes, o sea, tienes 10, o sea, 100 tratados y tú sacas una muestra de los tratados de ahí de 50 y sacas una muestra aleatoria de los de control, de un grupo de control que te construyes por ahí. Eso no significa que sea un ejercicio aleatorizado, ¿sí? Simplemente estás seleccionando dentro de un grupo y otro de manera aleatoria, quién fue tratado y no, pero no es que de facto los haya seleccionado, porque la asignación al tratamiento fue previa. Mira, es que esto es clave. Esta parte, esto es clave. O sea, la asignación, esa independencia, o sea, la asignación al tratamiento debe de ser independiente de cualquier característica de los individuos. Y te das cuenta, y cuando tú vas y ya tienes un grupo de control y un grupo de tratamiento, ¿pudiste asegurar eso? Pues no, ¿verdad? No. Porque ya habían recibido el tratamiento y no sabes si de esos, no sabes si se los dieron como llegaron, si llegaron por sí solos, si regresaron, porque ya tenían ese sesgo de autoselección. O sea, no lo sabes, ¿no? O sea, el hecho de que tú agarres de manera aleatoria de un grupo que ya fue intervenido y que luego agarres de unos potenciales controles de manera aleatoria y con eso hagas la evaluación de impacto, eso no te restaura la aleatoriedad. ¿Por qué? Porque no sabes si la asignación al tratamiento o la no asignación al tratamiento fue independiente. Es decir, no puedes garantizar que todos hayan tenido la misma probabilidad de recibir el tratamiento, independientemente del grupo en el que estén. Es decir, yo puedo estar en el de control, pero no puedo garantizar o asegurar que haya tenido la misma probabilidad de recibir el tratamiento a pesar de estar en el control, ¿no? Ok, tendría que ser previo entonces. Tiene que ser previo, la asignación al tratamiento debe ser previa. Entonces, si tú llegas y haces un ejercicio en donde tomas de manera aleatoria de un grupo de control y de un grupo de tratamiento, es válido, o sea, puedes hacerlo, pero no es suficiente, ¿no? O sea, a lo mejor tú tienes una muestra de 10 millones, no sé, o no sé, por decir, pongamos el dato extremo, ¿no? Y no vas a hacer una evaluación de impacto con esa información, o ese tamaño de información, ¿no? Pero entonces lo que haces es que selecciones de manera aleatoria para que no incurras en algún sesgo, en sesgar las muestras a la hora de hacer la evaluación de impacto porque te gustaban más los de cierta región, por decir algo. Entonces tú de manera aleatoria agarras de un grupo de control y un grupo de tratamiento, pues eso es correcto, está bien, no pasa nada. A lo mejor te ayuda, a lo mejor no, pero no pasa nada. Pero si ya lo hiciste, está bien. Pero, ¿qué es lo que tendrías que hacer para garantizar o restaurar esa aleatoriedad? Para hacerlo tienes que controlar por una serie de, como dice Rosenbaum y Robin, tendrías que garantizar tener una serie de variables X con variables X que me determinen que sí son unos individuos que son potencialmente iguales.
¿sí? ¿Por qué? Porque estas características me están acercando a que sean lo más parecidos, ¿no? Entonces si yo logro encontrar un gemelo de Juan Carlos, prácticamente un gemelo de Juan Carlos, casi que tengan los mismos hermanos y que sus hermanos tengan la misma edad y que tengan los mismos años de escolaridad, que tengan, o sea, si yo logro encontrar una persona muy parecida a él, pues es muy probable que tenga ciertas características no observables similares, ¿no? Pero no lo garantizo. Pero al menos estoy tratando de restaurar esa aleatoriedad. ¿Por qué se llama restaurar la aleatoriedad? No es porque yo esté, no es porque yo los esté seleccionando de manera aleatoria, sino más bien, la aleatoriedad viene de este concepto de tener la misma probabilidad de recibir el tratamiento. Entonces, si yo encuentro al clon, yo lo que podría casi asegurar es que tanto la probabilidad de Juan y de su clon de recibir el tratamiento es la misma. Y por lo tanto, pues ya estaría cumpliendo con el supuesto de asignación, sí, de aleatoriedad y de independencia condicional. ¿Ok? Porque no, o sea, porque ya los dos tendrían la misma probabilidad de recibir el tratamiento. ¿Sí? O sea, ya que elegimos a Juan Carlos, lo que estamos buscando es una persona muy idéntica para ver si tiene la misma probabilidad de quedarse que la que tuvo Juan Carlos. No, más bien ya estaría yo diciendo que yo, por ejemplo, si yo, poniendo en términos de modelo, ¿no? Yo hago un modelo Logit, ¿no? Y yo lo que voy a hacer con ese Logit es encontrar a una persona que tenga la misma probabilidad de recibir el tratamiento, dadas sus características X. Entonces, como tiene la misma probabilidad, pero uno está en el grupo de control y uno está en el grupo de tratamiento, entonces, por lo tanto, puedo compararlo. Y entonces puedo estimar el impacto. ¿Sí? Miren, Sí, perfecto. miren. Tengo un individuo, ¿no? Y este individuo yo voy del grupo de tratamiento. Tengo un individuo del grupo de control. ¿Con quién lo voy a comparar? ¿Con todos? Podría hacerlo, ¿no? Pero eso me va a generar sesgos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a compararlo con un individuo. Voy a tratar de buscar en el grupo de control a alguien que sea muy parecido al, al individuo triángulo del grupo de tratamiento. Y entonces yo no lo voy a comparar con todos, sino lo voy a comparar solamente con estos. ¿Por qué? Porque tienen la misma figura, el mismo color, porque tienen el mismo tamaño, o sea, un tamaño muy parecido. ¿Sí me explico? Y entonces, como este es tan igual a este, es muy probable que su probabilidad de haber recibido tratamiento sea igual, dado que no fue tratado, sea similar a la probabilidad dado que fue tratado. ¿Sí? Pues esa probabilidad es muy similar. Y entonces, como tenían las mismas oportunidades de recibir el tratamiento, pero uno no lo recibió y otro sí, los puedo comparar. Y entonces, esta resta, a final de cuentas, es sobre los tratados, el average treatment effect. ¿Por qué? Porque solamente estoy sacando la resta del triángulo tratado, menos la esperanza matemática de los triángulos que no fueron tratados. ¿Sí? Y esto es el impacto. Ahora, si yo garantizara en un aleatorizado que estos son iguales, entonces simplemente saco la esperanza matemática de todo el grupo de control, la esperanza matemática del grupo de tratamiento, y esa diferencia me da el impacto. Pero como no lo logro garantizar, entonces saco el average treatment effect. ¿Cómo lo saco? Solamente con los que son parecidos, y estos los elimino, que no eran parecidos. ¿Sí? Sí, profe. Ay, no, es que, no.
Algo así va. Vamos a darle otra repasada a esto para que lo vayamos empezando a digerir. Pero en esencia así va la película. Esa es la diferencia de un ejercicio aleatorizado y de un ejercicio no aleatorizado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Sí les queda claro o tienen cara de what? No sé cómo interpretar su silencio. Estamos ¿Nada? dando la información. Bueno, pues esta parte aquí la vamos a dejar para que ya no se sigan durmiendo. Y vamos a la parte práctica y avanzamos y seguimos la siguiente clase con esto. Y en 2 clases vemos el paper y vemos también, sí, el paper. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues, Sí, está bien. pues ya, Iván, ahí te dejo con ellos. Profe, entonces el paper sale de esto. ¿O es diferente? Más bien, esta es como la parte teórica y el paper utiliza, utiliza el concepto de ejercicio aleatorizado para aplicarlo a un caso específico. Ok, Que toma estos elementos, ¿sí? O sea, no es un paper teórico, es un paper de aplicación, aplicado, o sea, de un experimento que hicieron. ok, A ver, gracias. Charlie, Iván. Empezamos al 10 para las 7. ¿Va? Sí, gracias. Gracias. Gracias.